Hola, muy buenas tardes. Su amigo y servidor Wilfrido Chipuli Palma. Estamos aquí en el municipio de Veracruz. Estamos trabajando con el ayuntamiento para llevar a cabo una serie de pláticas. En este caso, muy importante, la plática que tiene que ver con la dinámica portuaria. Somos un puerto, el puerto más importante de México. En este contexto tenemos la dinámica portuaria, sus antecedentes y la época actual. Vamos a llevar un recorrido rápido y muy conciso de lo que es la historia de los puertos. Vamos a empezar con la etimología. Etimológicamente, la palabra puerto significa puerta o lugar de entrada, lo que permitió definir sus dos funciones primarias. Una de ellas, un lugar para efectuar la carga y descarga de mercancías, muy importante en el comercio internacional, y la segunda, un lugar de refugio para el buque. Por tal motivo, los puertos fueron desarrollados con canales de navegación, de acceso con profundidad suficiente e instalaciones necesarias para llevar a cabo esas operaciones y funcionar como puerta de mar o vínculo entre el tráfico marítimo y el tráfico terrestre. Y bueno, nuestra historia empieza con los fenicios, primeros navegantes históricos. Los fenicios, como parte de tierra, vivían orientados al mar. Hacia el tercer milenio antes de nuestra era, los fenicios fundaron las ciudades de Acre, Sidón, Tiro y Biblos en las costas del mar Mediterráneo, convirtiendo a su país en el centro comercial marítimo por excelencia. La combinación de tráfico, dijéramos, terrestre a través de caravanas que se desarrollaban desde Asia Menor hacia Europa, tenían que pasar forzosamente por esos puertos fenicios. Años después cambia la historia y es Roma la que se levanta como el principal emporio del mundo. En los albores de nuestra época, en el siglo I, a unos 30 kilómetros de Roma se construye el puerto de Portus, principal puerto marítimo del Imperio Romano. En los siglos posteriores llegó a ser el epicentro del comercio marítimo romano a lo largo y ancho del mar Mediterráneo. No por nada los romanos llaman al mar Mediterráneo Mare Nostrum, es decir, el mar nuestro. Años más tarde, la caída del Imperio Romano. Durante la Edad Media, aproximadamente en el siglo XII, se forma en el norte de Europa la Liga Hanseática, en la cual se agrupaban asociaciones y gremios mercantiles o comerciales con la finalidad de protegerse de los constantes ataques vikingos. En el norte de Europa, ¿verdad?, entre las ciudades hanseáticas más importantes, había algunas ciudades hacia el interior del país y otras ciudades doblemente importantes que eran las ciudades portuarias. Así, a lo largo de los importantes ríos de Europa, entre los puertos más importantes figuraban Lübeck, Rostock, Hamburgo, Bremen, Visby, Danzig y Riga. Eran de los puertos más importantes, las ciudades puerto, que fueron y controlaron durante bastantes años el comercio del norte de Europa y la parte del mar Báltico y el mar del norte. Con el paso de los siglos también, el hombre interesado en comerciar más allá de su propio terreno conocido, que era Europa, el mar Mediterráneo prácticamente, y empiezan los grandes viajes transatlánticos, los grandes descubrimientos. Y así en la era moderna, a principios del siglo XVI, los puertos marítimos europeos se convierten en la punta de lanza del descubrimiento y la colonización del Nuevo Mundo. Los principales arquitectos marítimos de todo esto, Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes, Vasco de Gama, que una y otra vez estuvieron lanzando expediciones hacia el Nuevo Mundo. En este momento hacemos un alto y nos ponemos a pensar qué sucede con la historia de los puertos en este punto hasta ahí. Aparece la geopolítica. ¿Cuál es el papel estratégico de los puertos marítimos? Por lo que es importante analizar y comprender el por qué el suministro global de mercancías y las rutas que gobiernan el comercio internacional son cambiantes, obligando a la vez a redefinir el papel estratégico de los puertos marítimos en el tiempo. Así como vimos, empezamos con Biblos, nos fuimos a Portus, fuimos a puertos del norte de Europa como Lübeck, y así ha ido cambiando la importancia de los puertos. La geopolítica es el punto medular. Y la otra, la infraestructura portuaria. Un ejemplo lo contemplamos con el puerto de Sevilla, con los grandes viajes de Colón y la colonización
de América. El puerto de Sevilla se constituye como el más importante a raíz de este descubrimiento. Sin embargo, con el paso de los años, Sevilla es sustituido por Cádiz. ¿Por qué? Debido a que los buques de mayor tonelaje planteaban un serio problema a la navegación en Sevilla. Y entonces nos lleva a ese segundo punto, la infraestructura. Y así vemos cómo la geopolítica y la infraestructura son puntos de referencia para el desarrollo de los puertos. Con el paso del tiempo, Amberes en el siglo XVI, seguidos de Ámsterdam en el siglo XVII y posteriormente Londres en Inglaterra en el siglo XVIII, fueron apareciendo en el contexto mundial en razón de la colonización del Nuevo Mundo y la hegemonía de las naciones. Todo eso nos ha llevado a ir pensando cómo el mundo va cambiando. Por nuestra parte, nosotros vivimos en una ciudad-puerto y el puerto de Veracruz radica su importancia no solamente en la actualidad, sino en la historia y la economía de nuestro país y lo que en su principio era Nueva España. Estuvo siempre el puerto condicionado por sus características climáticas y geográficas, es decir, el puerto de Veracruz cambió 3 veces de ubicación hasta encontrar la posición actual frente a San Juan de Ulúa. El mal tiempo, los nortes, hacen que todo eso, que el puerto vaya buscando zonas de abrigo. Y así los primeros trabajos para establecer un puerto marítimo en Veracruz comenzaron en el arrecife de La Gallega. El material de construcción se obtuvo principalmente de los mismos arrecifes. La piedra múcar era secada al sol y fue utilizada la misma como cimiento para un sinnúmero de edificaciones, pues es clásico de nuestra ciudad, histórico. Y así, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, el puerto de Veracruz mantiene sus mismos procesos operativos. Se utiliza el islote de San Juan de Ulúa como un amarradero y con el apoyo de falúas. ¿Qué son las falúas? Bueno, las falúas son pequeñas embarcaciones que se dedicaban a hacer el alijo de los barcos mayores. El puerto de Veracruz no tenía escolleras. El puerto de Veracruz descargaban esas falúas sus mercancías poco a poco. El único que teníamos un pequeño muelle fiscal de madera que finalmente daba hacia la parte que tiene que ver con la puerta de aduanas, la primera puerta de aduanas que se construye en nuestro país. Está aquí en Veracruz. Y así el puerto de Veracruz era el más importante durante el virreinato y durante la independencia el puerto de Veracruz continúa su relevancia e importancia. No podía quedarse estático. En 1902, con la presencia del presidente Porfirio Díaz, se inauguran las obras de la bahía artificial, se edifican rompeolas, un malecón, muelles, más ad hoc para el tipo de embarcaciones que se presentaban. Se moderniza el puerto, se introduce la electricidad, las instalaciones hidrosanitarias muy importantes hasta la fecha y con ello el alumbrado, medidas hidrosanitarias y grandes almacenes para el trabajo de un puerto realmente moderno. Así, a lo largo del siglo XX, los puertos marítimos se ven afectados con los avances en la construcción naval. Las embarcaciones cada día se van creando de mayores dimensiones, con mayor posibilidad de carga, lo que deriva en el crecimiento de los barcos y así en las necesidades de mayores muelles, mayores calados, mayores escolleras, etcétera, etcétera. Los puertos marítimos no podían permanecer estáticos, toda vez que la evolución del transporte marítimo requería obras de dragado e infraestructura de mayor envergadura, una mayor demanda de servicios portuarios y mayores exigencias en equipamiento de izaje y traslado de mercancías. Y así nuestro puerto empieza a tomar ese liderazgo con esa nueva estructura que va a lo largo del siglo XX. Con el paso de los años, el puerto de Veracruz empieza a quedar un poco rezagado
de la comunidad internacional, y a principios del presente siglo el puerto de Veracruz se transforma y moderniza con los trabajos de ampliación hacia Bahía de Vergara, grandes obras de infraestructura marítima y portuaria, con capacidad para permitir el acceso a buques tipo Neopanamax, que son los barcos con una eslora o longitud de aproximadamente 360 metros, son barcos muy grandes. Con el crecimiento económico, así como el comercio internacional, los puertos se ven forzados a mejorar su productividad. Las operaciones al interior de los puertos se vuelven más dinámicas y se empieza a construir terminales especializadas. El tipo de carga que se va a recibir en un puerto va cambiando su forma de empaque, su forma de embalaje, y tenemos una de las grandes o más conocidas terminales especializadas, la terminal de portacontenedores. La terminal de contenedores, bueno, hoy por hoy la más conocida por la comunidad internacional. Sin embargo, existen terminales altamente especializadas, barcos que transportan hidrocarburos, líquidos o en gas. Aquí en nuestro país tenemos importantes puertos que mueven hidrocarburos. En el puerto de Veracruz tenemos 2 terminales que se dedican a ello. Otra terminal altamente especializada es la que se refiere a los graneles. Tenemos nosotros que los graneles son cargas que no utilizan ningún tipo de embalaje. Es carga suelta. Pero esa carga suelta puede venir como un granel mineral o puede ser también el caso de granel agrícola. Cada una de ellas tiene su especialización, es decir, requerimos una terminal para granos minerales y otra terminal para granos agrícolas. También es muy importante, con el paso de los años y la dinámica, las terminales que se refieren al manejo de carga rodada. En el pasado, los automóviles viajaban de forma, dijéramos, en piezas, para que en un lugar final, en un destino final, se pudiera hacer la maquila y se pudieran estructurar los carros y darles el terminado. Actualmente los carros se mueven a través de embarcaciones portaautomóviles, y las terminales portaautomóviles también son importantísimas. Dentro de sus mayores características es el gran espacio que requieren para poder tener en almacenaje y por breve tiempo un número elevado de automóviles. Otra de las terminales especializadas también viene siendo la que mueve personas, es decir, las terminales de cruceros. Son importantísimas también. En nuestro país hay bastantes terminales de ese tipo. Las terminales o puertos pesqueros es otro punto especializado, altamente especializado para el manejo de la carga que viene a través de nuestras embarcaciones pesqueras. Y no se debe omitir finalmente lo que son las terminales o bases militares. También existen alrededor del mundo puertos militares o bases militares, las cuales nos complementan la idea de que por cada barco especializado nosotros debemos tener prácticamente una terminal especializada. Y así la evolución portuaria, actualmente, ¿verdad? Los puertos se clasifican desde el punto de vista estratégico. Así tenemos nosotros lo que son los puertos gateway, que son los puertos de entrada tradicional, como el puerto de Veracruz, que recibe mercancías de cualquier tipo. Tenemos también los grandes puertos hub, que son puertos concentradores, es decir, son puertos que no utilizan la instalación para recibir carga del mismo país donde se está recibiendo, sino que son puertos que distribuyen esa carga a otros puertos de diferente índole en diferentes latitudes. Y también tenemos los puertos feeder, que los puertos feeder se llaman alimentadores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, son puertos de menor tamaño, pero son importantes, aunque el manejo de carga es menor. Cuentan con las mismas instalaciones, nada más que en menores dimensiones. Finalmente, podemos decir que es importante comprender a fondo el papel estratégico de los puertos en el comercio internacional y cómo los puertos pueden sumar o restar un valor al desarrollo económico de los países y de su comercio internacional.
Se debe tener presente el efecto de la globalización en el desarrollo y especialización de los puertos marítimos y cómo los cambios en los procesos de logística y distribución influyen en el desarrollo a que el destino de los puertos sea fijado a nivel nacional, según hemos visto en la parte que corresponde a la geopolítica. El papel político y económico del gobierno municipal, gobierno estatal y federal es fundamental en razón de la coordinación de los esfuerzos para definir el plan maestro de desarrollo de los puertos. Y así nosotros hemos concluido esta rápida visita, este rápido viaje desde lo que es la antigüedad hasta nuestros días, esperando que haya sido de su agrado esta plática. Muchas gracias.